Bueno, tengan muy buenos días. Este día vamos a estar hablando una clase más de contabilidad financiera 1. Para continuar el proceso que ya llevamos, este día vamos a continuar hablando sobre algunos aspectos o los deberes que tienen que tener los comerciantes. Dentro de esos deberes está, por ejemplo, de acuerdo al Código de Comercio, donde establece que además de ciertos elementos que todo comerciante debe llevar respecto a la contabilidad, también hay otros deberes. Estos están formulados en el artículo 411 del Código de Comercio y ahí establece que las obligaciones del comerciante, tanto individual y social, son, por ejemplo, matricular a la empresa mercantil y registrar sus respectivos locales, agencias o sucursales. Aparte de eso, tiene que llevar la contabilidad y la correspondencia en la forma prescrita por este código también, que hacemos referencia al Código de Comercio. Otra de las obligaciones que tiene o deber es depositar anualmente en el registro de comercio tanto el balance general de la empresa, los estados de resultados y el de cambio de patrimonios. Esto tiene que ser correspondiente al mismo ejercicio fiscal, tiene que ser tanto el balance general acompañado del dictamen del auditor y sus respectivos anexos, y debe de cumplir también con los demás requisitos de publicidad mercantil que la ley establece. Y otro punto más es realizar su actividad dentro de los límites de la libre competencia establecidos por la ley, los usos mercantiles y las buenas costumbres, absteniéndose de toda competencia desleal. Solamente no están obligados a todo lo anterior los comerciantes e industriales individuales en pequeño con activos inferiores a los $12,000. Esto es según el artículo 15 del Código de Comercio, donde establece que no están sujetos al cumplimiento de las obligaciones profesionales contenidas en el libro segundo de este código impone. Los comerciantes e industriales individuales en pequeños cuyos activos sea inferior a $12,000 de los Estados Unidos de América. Cumplirán también únicamente con el contenido en el romano cuarto del artículo 411 de este mismo código. Esos son algunos de los deberes estipulados por el Código de Comercio de El Salvador. Bien, ahora también es necesario conocer las tablas de retención y aportes patronales del IS, AFP e INSAFOR. Esto es para empleados y patronos. Vemos que hacemos como un cambio, tanto cierto margen, porque veníamos hablando de los deberes comerciantes, pero este es un proceso cíclico y pues ahora nos toca hablar sobre un tema nuevo, que son las tablas de retención. Las tablas de retención o aporte del IS establece, por ejemplo, ciertos porcentajes que tiene que pagar el empleador por tener sus ciertos individuos trabajando dentro de su empresa y también cuánto es el descuento que se le hace a los salarios de cada uno de los trabajadores. Acá podemos ver que para la AFP crecer, en el caso de los empleados es el 7.25% del descuento, en el aspecto del seguro social es del 3%, y para el caso del empleador, en el caso de AFP es de 7.75%, tanto para una y la otra instituciones que son las que prestan este servicio. También en el caso del IS, para el caso de empleadores de 7.50% y el INSAFOR es el 1%, esto solo es para el empleador, la obligación que tiene él. Hay que tener en cuenta que el techo máximo de cotización del IS es de $1,000, es decir, que pasados los $1,000 ya no se le calcula el 3% al salario del empleado, sino que se pone una tasa, una cuota que sería de $30 porque es el tope de $1,000. Antes de la reforma esto era de 685.71. Se les conoce como techo o tope máximo. Quiere decir que los empleados que ganen más de $1,000 en caso de LIS ya no aplicaría, digamos que va desde los $1,000 con un centavo, ya no tendríamos que aplicar el 3%, sino la cuota de $30. Veamos qué más hablar acá. Para el caso de la cobertura de los porcentajes de salud, era lo que estábamos hablando. Esto lo establece el régimen de salud y riesgos profesionales, los establece en su artículo 29, inciso tercero de la ley del Seguro Social, y el salario máximo cotizable mensual era de los $1,000. Esto según el artículo 3. Esto ya tuvo una reforma. Para el caso del INSAFOR lo establece el artículo 26, literal C de la ley de formación profesional, y el INSAFOR solo lo paga el patrono, como se los había dicho, cuando tiene 10 o más empleados. Según este decreto legislativo número 1036, publicado en el Diario Oficial número 63 del tomo 394 del 30 de marzo de 2012, se reforma el artículo 16 de la Ley de Ahorro para Pensiones, así el monto y distribución de las cotizaciones. En su artículo 16 establece que los empleados y trabajadores contribuirán al pago de las cotizaciones dentro del sistema de proporciones establecidos en esta ley.
La tasa de cotización será del 13% según ingreso base de cotización. Esto era lo que estaba antes. Ahora está aproximadamente es del 15% de cotización, es decir, que una parte lo paga el empleado y el otro el patrono. Bien, ahora vamos a ver un poquito de algunos ejercicios cómo calcular. Tenemos que tomar en cuenta también las tablas de retención del impuesto sobre la renta. Estos son para salarios. Acá nos dice que en la tabla el salario, el cálculo del salario se toma por el AFP. A esto para calcular renta, yo sé que ya venimos hablando de la ley de renta, ahora vemos un poco de IS, el AFP. Para sacar el cálculo de la renta se debe tomar como el salario nominal, que es el que se le paga al empleado. Se le calcula lo que son el IS y el AFP y se le hace el descuento. Al hacer este descuento nos queda una retención a aplicar. Es lo que se va a someter a las tablas de retención de renta y son las siguientes. Acá podemos ver que son 4 tramos que van desde 1 centavo hasta cierta cantidad. Por ejemplo, el primer tramo va de 1 centavo a 472. Esas personas que ganan dentro de ese rango no tienen retención de renta. De 472.1 centavo a los 895 se le aplica una retención. Por ejemplo, sobre el exceso de los 472 se le va a aplicar una tasa del 10% y una cuota fija. Y así vamos sucesivamente. Tramo 3 va desde las personas que ganan a 895 hasta los 2038.10. Y el último tramo es de 2038.12 en adelante. Este se le aplica sobre el exceso. Ya vamos a ver un poquito más adelante para entender un poco esto. Veamos acá. Vamos a calcular entonces. Se presenta la siguiente información de los salarios de la empresa Vistalago durante el mes de enero de 2021 con el objetivo de realizar el cálculo de retenciones. Tenemos primero, por ejemplo, acá tenemos un cuadro sobre ciertos empleados, entonces a estos salarios le vamos a calcular. Vamos a tomar ahorita en cuenta el salario, que es la última columna, eso nos vamos a basar. Bien, acá tenemos el primer ejemplo. A los 304.17 lo multiplicamos por el 3% y sacamos el 9.13, que sería el monto del seguro, o el IS, como se conoce comúnmente. A ese mismo salario de los 304.17 lo multiplicamos por el 7.25 o en decimales sería 0.0725 y nos da un total de 22.05. Ese es el monto de AFP. Como veíamos que en la primera tabla, aquí vámonos para acá, esta persona gana 304.17, que es el salario mínimo, lo podemos ubicar en el primer tramo, y es decir, que a esto no se le aplica una retención de renta, entonces se le conoce como exento de renta. Veamos un segundo caso donde sí aplicamos renta. Bien, siempre el IS es lo mismo, multiplicamos por el 0.03 o el 3% y nos da la cantidad de IS, que acá serían 2031, el salario de 676.96 por el 7.25 o 0.0725, que es lo mismo, nos da un total de 49.08. Para el caso de la renta, ¿qué vamos a hacer entonces? A los 676.96, que este es el vendedor, ¿sí?, el empleado número 2, le vamos a restar el monto del seguro y el AFP, es decir que si nos damos cuenta acá donde dice renta vemos 676.96 menos 20.31 más 49.08. Acá yo lo hemos ubicado en paréntesis porque es como sumar las dos cantidades o restar cada una por separado. Es decir, al restar esas dos cantidades me da un saldo de 607.57. A eso que le voy a calcular entonces. Solo permítanme acá. Ok, a esto, después de restar la renta, después de restar el IS y el AFP me da este saldo. A esto lo voy a someter al impuesto sobre la renta. Significa que voy a buscar dónde está esta cantidad en la tabla de retenciones. Veamos acá que según esto estaría en el tramo 2 de los 472.01 a los 895. Ese es el tramo, o ese es el tramo donde se ubica ese salario. Entonces a eso le restamos los 472 porque a esa cantidad de salario siempre se le quita el exceso. Sobre eso se va a calcular la renta. Le descontamos 472 y me da un saldo de 135.57. Y a esto, ¿qué me da? ¿Qué le voy a hacer? Bien, le voy a aplicar el porcentaje que acá me dice. Según este tramo le voy a aplicar un 10% sobre ese saldo. Serían 135.57 por el 10% o 0.10 me da un valor de 13.56. Ese es una cantidad que sería la de renta, pero aparte de eso me dice en la tabla que le tengo que sumar una cuota fija.
Y acá la cuota fija del tramo 2 serían los $17.67. Sumo estos dos valores y me dan un total, vemos acá, son los dos valores, y me da un total de 31.23. Ese sería el monto de renta a pagar por parte de el empleado Elba Patricia Aguilar, que acá era el caso número 2. Así vamos a hacer lo mismo con el caso número 3, caso número 4, 5 y 6, pero esto es necesario que ustedes lo practiquen, yo creo que está bastante explicado. Y pues ahora, luego de calcular todos estos, después de hacer todos estos cálculos, nosotros los guardamos por ahí en una tablita, en un papelito, y hacemos la planilla del pago de salario. Acá nosotros ya pusimos los dos primeros casos, ponemos el nombre, el cargo, el salario mensual, que era el que nos daban en la primera tabla. Si nos damos cuenta, es la primera, estas que nos aparecen en este sector de aquí, son estos dos. Y luego voy a aplicar los valores que calculé. Cuánto calculé del ISS, cuánto calculé de la AFP, y si hay renta, cuando es exento pues no pongo nada, pero cuando hay valor de renta sí. Luego el total retenido. El total retenido es de sumar los valores de retención de ISS, AFP y renta. Acá sumé estas dos y me dio 31.18. En el caso de acá sumé los 20.31 más 49.08 más 31.23 y me da un total de 100.62. Y el líquido a pagar, ¿cómo sale? El líquido a pagar nada más sale de restar al salario mensual, le vamos a restar el total retenido y nos sale cuánto es el líquido a pagar. Significa que este es el valor monetario que recibe la persona cuando ya se le han hecho los descuentos legales como empleado. Vemos acá que la persona gana 304.17, pero líquido en efectivo recibe 272. En el caso del segundo, acá está su líquido a pagar también del salario mensual menos el total retenido. Y eso es todo. Acá ustedes van a completar el caso 3, caso 4, 5 y 6. Una actividad formativa para comprender los cálculos de retención que pueden haber. Eso es todo por la clase de hoy, chicos. Gracias por su atención prestada.